9 de la noche con 25 minutos. Hoy se dio a conocer que en México son ya 504 los casos de viruela del mono. Acumulados, por supuesto, no es que ahorita todos los casos se estén dando. De estos, más de la mitad fueron o se han dado aquí en la Ciudad de México. ¿Qué está pasando con esta enfermedad? ¿Va en ascenso? Tendremos que esperar quizá unas semanas más para que esta detone y los casos que hoy tenemos se lleguen a duplicar, o es una situación que está controlada. Bueno, pues para hablar acerca del tema yo le agradezco se encuentre en la línea telefónica la doctora Rosa María Wong. Ella es infectóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Wendy. Saludos al auditorio. Gracias, doctora. De entrada, ¿qué es la viruela del mono? Bueno, como ustedes saben, la viruela desapareció de la faz de la Tierra en los 70, ¿no? Aproximadamente. Pero empezamos a tener casos en 1970 específicamente. Se detectó por primera vez un caso causado por la viruela del mono, ¿sí? O sea, este virus originalmente solamente causaba infecciones en los primates y pues un niño en África presentó estos síntomas muy parecidos a la viruela y se dieron cuenta que era no por el virus de viruela humana, sino por el virus de la viruela del mono. Entonces fue así que le pusieron la viruela del mono. Entonces, este es un virus de la familia Orthopoxvirus, es muy parecido, o más bien pertenece a la misma familia de la viruela humana, pero no es tan grave en humanos, o sea, no causa tanta mortalidad. Hay dos tipos, uno que normalmente se presenta en África Central, que Ujú. ese sí tiene una mortalidad de aproximadamente del 10%, y la que se presenta en África Occidental, cuya mortalidad es aproximadamente del 1%. Aparentemente el virus que está circulando en el mundo salió de África Occidental, afortunadamente, porque la mortalidad es sumamente baja. Doctora, Y bueno, sí. si estamos hablando de un virus que de alguna u otra forma ha estado presente o fue detectado ya desde hace algunos años, ¿a qué se debe que ahora estemos viendo o escuchando de tantos casos, que el virus como tal se haya activado y que aun y cuando inició en África, ahora lo tengamos ya en América y siga avanzando? Bueno, este virus causa brotes eventualmente y había causado brotes en África, ¿sí? Pero se había contenido. Eran pocos los lugares donde habían tenido brotes fuera de África. Se reportan, por ejemplo, brotes en Estados Unidos porque llevaron algunos roedores y entonces aparentemente la gente que tuvo contacto con estos roedores fue que tuvo esta enfermedad. Pues estas, lo que se llama la zoonosis, pues cada vez las vemos más frecuentemente por esta invasión que está haciendo el ser humano a los hábitats y a los nichos ecológicos de los animales. Entonces, pues por lo general esta infección se da a través de contacto con roedores que al parecer son reservorios también del virus, o contacto con los monos, ¿no? Que pueden tener este virus. Ahora, ¿por qué estamos viendo tantos casos en todos los países? Bueno, aparentemente alguien se infectó con esta viruela del mono, y bueno, empezaron a haber muchos casos en la comunidad homosexual y bisexual. De hecho, en la mayoría de los casos, aproximadamente, perdón, más del 98%, 90-98%, dependiendo de las series, los casos son en hombres, ¿sí? La mayoría de las veces, y son hombres jóvenes. Entonces, aparentemente esto, pues hubo una diseminación debido a fiestas, ¿no? En donde hubo una gran transmisión entre la gente. No es una enfermedad de transmisión sexual, es una enfermedad de transmisión por contacto.
Entonces, en estas fiestas en donde hubo mucha gente que tuvo múltiples parejas sexuales, pues aparentemente ahí fue donde empezó a haber una diseminación de este virus. Por eso son menos los casos en menores, ¿no? De los que se tienen detectados alrededor del mundo. Es correcto, y en mujeres también. De hecho, pues hay series de casos que ya están sido reportadas por los ingleses, por los americanos y por los españoles. Sí. Entonces ellos lo que dicen es justo 98% es en casos de hombres y sobre todo hombres que tienen sexo con hombres y que han tenido más de 5 parejas sexuales en los últimos días. No es en el 100% de los casos, no necesariamente tiene que haber una historia de contacto estrecho, cercano o contacto Sexual. sexual, Ujú. pero la mayoría de los casos así es. Y hay mujeres también. ¿Por qué? Porque el contacto estrecho, o sea, puede ser a través de vías respiratorias, a través del contacto de piel con piel, en donde haya lesiones, ahí es donde se puede contagiar. Entonces, sí, ya ha habido casos en niños. De hecho, hubo un reporte de 2 niños en Estados Unidos, y también bueno, pero estos niños no saben muy bien cómo fue el contagio, pero pues esto puede ser por una convivencia directa en una casa, por ejemplo, ¿no? Claro. Doctora, ¿cómo diferenciar la viruela del mono de la viruela humana? Si bien dice que podría tener una similitud, ¿hay algo que las distinga? Sí, la gravedad. Mm, La viruela humana era sumamente grave, se mm, complicaba y causaba una mortalidad muy alta. La viruela del mono, pues ahorita lo que estamos viendo en estos reportes, o sea, los brotes anteriores, lo que se reportaba en África era que, pues primero tenían fiebre, dolor de cabeza, se le inflamaban los ganglios y después de esto empezaban a tener lesiones en la piel, que empezaban como pequeñas manchas, se hacían como pequeños granos que se llenaban de agua y después se llenaban de pus. Entonces, esto aparecía en todo el cuerpo, en la cara especialmente, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Lo que estamos viendo con estos nuevos brotes a nivel mundial, lo que han reportado es que muchos de estos hombres que están presentando síntomas no necesariamente tienen esta presentación clásica, sino que pueden tener lesiones anogenitales únicas o pueden tener pocas lesiones, menos de 100, o pueden tenerlas en diferentes partes del cuerpo, pero también o pueden tener algo que se llama proctitis, que es sí. inflamación del ano y dolor muy importante. Entonces, aparentemente la presentación en estos casos puede ser completamente diferente a lo que se estaba presentando antes. Y Mm. la viruela humana, pues esa ya se erradicó de la faz de la Tierra, afortunadamente gracias a las vacunas, pero pues también era algo parecido, igual con fiebre, dolor de cabeza, cefalea, o sea, ganglios, y ese es en un periodo prodrómico, y después salían todas estas lesiones en la piel, en todo el cuerpo, en la cara, en las manos, en las plantas de los pies, y se podía complicar con inflamación del cerebro, con neumonía, con alteraciones del hígado, de los riñones, etcétera, ¿no? Entonces, la mortalidad asociada a la viruela humana era bastante alta. Entonces, Sí. sí hay una gran diferencia entre lo que es la viruela símica y la viruela humana. Finalmente, doctora, me quedan un par de minutitos. Si alguien empieza con estos brotes, como usted bien lo menciona, ¿no? Granitos que de repente se llenan de agua o de pus, ¿puede uno asumir que está contagiado de viruela del mono y debe de resguardarse en casa o no se debe ni automedicar ni tampoco debe de autodiagnosticarse y debe de acudir a un médico para recibir el tratamiento adecuado? Bueno, hay muchas lesiones que pueden parecerse al pus o a pústulas o lo que sea, ¿no? Entonces, a estas lesiones. Entonces, yo creo que primero es muy importante hacer el diagnóstico. Si tienen factores de riesgo, si conocen a alguien que tiene la viruela del mono,
si estuvieron en reuniones en lugares cerrados, con mucha gente, y hubo contacto de piel con piel con mucha gente, o si tuvieron múltiples parejas sexuales en días previos y empiezan a tener este tipo de síntomas, es importante que acudan al médico para que les tomen las muestras que son importantes tomar, que en este caso sería un exudado, o sea, se hace un hisopado de la nariz y de la garganta, y se toman también improntas o parte de las lesiones de la piel. Estas se mandan al Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico y ahí es donde se hace el diagnóstico. Es muy importante no automedicarse y si tienen sospecha de que puedan tener viruela del mono, pues entonces es importante aislarse, ¿no? Para no estar siguiendo con estas cadenas de transmisión y que sigan aumentando el número de casos. Estamos ante un escenario de que estos casos que hoy son 504 acumulados pudieran duplicarse en un par de meses. Pues sí, probablemente se puedan aumentar, pero esto va a depender pues de la información que tenga la gente, de la posibilidad de que tengan pues de contener los brotes Ujú. y pues de que también la población que esté infectada o que esté en riesgo pues ponga de su parte, ¿no? Para Perfecto. aislarse y pues no contagiar a los demás. Perfecto. Pues doctora, yo le agradezco mucho esta conversación. Vamos a estar atentos, por supuesto. Ya lo comentábamos, 504 casos ya acumulados. Tan solo en la Ciudad de México, 279. Y bueno, pues habrá otros tantos más en diferentes estados de la República. Muchas gracias, muy buenas noches. Con mucho gusto, buenas noches, saludos al auditorio. Gracias, la doctora Rosa María Wong, infectóloga de la Universidad Nacional